Aclaración. La siguiente reseña está hecha por un sujeto cualquiera, no un profesional especializado. La opinión que se expresa se sustenta en las sensaciones y experiencias del autor de este video. En pocas palabras, lo que se argumenta aquí no pretende ser la verdad absoluta. Sin nada más que decir, comencemos. Cuando Warner Bros. Decidió iniciar el universo extendido de DC, empezaron con el pie izquierdo. Fue un fracaso tras fracaso. Si hablamos de la crítica, claro, en taquilla todo bien. Pero era evidente que estas películas se estaban ganando una mala reputación, y a la larga eso no sería benéfico. Así que decidieron aprender de sus errores, y en años más recientes, si bien ha habido algunos tropiezos por ahí, podríamos decir que las películas de DC han ido por un buen camino, trayéndonos películas realmente disfrutables. Pero, ¿por qué algunas películas funcionan y otras no? Pues para eso, podríamos separar estos dos periodos de las cintas de DC, la época donde solo sacaban películas mediocres, y el otro periodo cuando empezaron a sacar mejores producciones, y elegir tanto la que yo considero la peor película de DC en años recientes y compararla con la que, a mi perspectiva, es la mejor de esta época. Coincidentemente, ambas tienen la misma premisa y se llaman casi igual, lo que hará más fácil comparar a las dos cintas del Escuadrón Suicida. Comencemos. Introducción. Como dije, ambas películas tienen prácticamente la misma premisa. A partir de ahora, a la versión del 2016, le diremos Suicide Squad, así a secas, y a la versión del 2021, le diremos The Suicide Squad. Sí, un gran cambio. El gobierno de los Estados Unidos recluta a un grupo de supervillanos para conformar la Fuerza Especial X, a.k.a. el Escuadrón Suicida. Los miembros de este equipo deberán cumplir una misión especial para el gobierno, y si logran salir con vida de esta, se les reducirán 10 años de su condena en la prisión. Para controlar a los criminales del Escuadrón Suicida y evitar que estos actúen como se les dé la gana, se les implanta una bomba en su cráneo, que podrá ser detonada a distancia por Amanda Waller, que es la directora de este operativo, o por Rick Flag en la versión de 2016, que no es el director, pero igual les puede volar la cabeza. La manera en que Suicide Squad nos introduce a esta trama es de una forma muy forzada de hacerlo. Me explico. El film comienza con Amanda Waller yendo a cenar con unos tipos random del gobierno para hablarles de la iniciativa Vengadores. Digo, de la Fuerza Especial X. Amanda Waller argumenta que si alguien tan poderoso como Superman llega a la Tierra para atacarla, tendrán que estar preparados con algún grupo de metahumanos que defienda nuestro planeta, y pues ahí es donde entraría el Escuadrón Suicida. Lo que no tiene sentido es que si quieres derrotar a alguien como Superman, ¿por qué rayos llevarías a una chica con un bat, a un vato que lanza boomerangs, a un güey con armas de fuego convencionales, a un tipo que escala paredes cual mexicano, y a un sujeto con cara de lagarto pero sin superpoderes? Los únicos miembros del escuadrón que Amanda presenta y que podrían tener una oportunidad de vencer a un ser superpoderoso es el Diablo, que tiene poderes piroquinéticos, a Katana, que tiene una espada sobrenatural, y a Enchantress, que es la más poderosa del grupo. Lo malo es que precisamente es ella quien logra liberarse del control de Waller, y es la villana principal.
así que solo te quedan 2 personajes poderosos para vencerla, porque los demás en teoría serán completamente inútiles. Lo peor es que en la película salen Flash y Batman. Y en la escena post-créditos, vemos que también sabía de la existencia de Aquaman. ¿Qué sentido tiene el Escuadrón Suicida si ya podía existir la Liga de la Justicia para encargarse de amenazas superpoderosas que atenten contra el mundo? Ahora, si de por sí la premisa ya carece de sentido desde el comienzo, Amanda nos introduce a los personajes de una manera tan, ¿cómo decirlo?, fastidiosa, en el sentido de que llega a cansar debido a que mientras platica con los sujetos políticos estos, les habla de cada uno de los protagonistas, de manera súper detallada. El único personaje del que Amanda Waller no cuenta su historia de origen es de Slipknot, el güey que trepa paredes. Desde este punto, la cinta solo sigue yendo cuesta abajo. Para empezar, a nivel narrativo, no tiene sentido que Waller les cuente a los políticos cosas tan personales de los villanos del Escuadrón Suicida. ¿Por qué a los políticos les interesaría saber si Deathshot tiene una hija? ¿Por qué les diría que Harley Quinn era una psiquiatra que se enamoró del Joker? ¿O que la doctora Moon, quien es Enchantress, se enamoró de su amigo Rick Flag? Simplemente no tiene sentido. Con otros personajes como Boomerang sí es más breve y dice información que sí podría ser de utilidad. Pero el problema con la introducción de personajes no termina aquí. Por un lado, las propias escenas suelen ser poco coherentes. Por ejemplo, con Deathshot diagonal Floyd, vemos que tiene una hija que básicamente le dice que no importa que él sea un asesino, ella lo quiere de todas formas. Ya saben, cosas de niñas pequeñas. Momentos después, llega Batman para atacar a Floyd. Mientras pelean, Batman le dice a Floyd: "No quiero hacer esto enfrente de tu hija". A ver, Batman, si ya conoces la identidad secreta de Deathshot, eso significa que puedes atacarlo en cualquier momento. Entonces, ¿por qué lo haces justo enfrente de su hija si no quieres que ella lo vea? Y lo peor es que cuando Deathshot está por matar a Batman, su hija le dice que no lo haga, pero hace unos minutos le dijo que no tenía problemas con que asesinara. ¿En qué quedamos entonces? Mamá no quiere que viva contigo porque asesinas personas. Sé que haces cosas malas, aún así te amo. ¡Zoe, muévete! Por favor, papá, no lo hagas. ¿O qué tal si hablamos de la escena de Enchantress diagonal la Doctora Moon? Primero vemos que Rick Flag y sus compañeros se encuentran en Enchantress en un lago, charco, cosa rara. Literalmente segundos después vemos una escena donde ya se está besando con la Doctora Moon, mientras Waller dijo que ese era su plan desde el principio, porque, pues no sé. Lo asigné para que vigilara a la Dr. Moon y justo como lo esperé, se volvió personal. ¿Vas a besarme o no? Yo tengo el corazón de la bruja y la Dra. Moon tiene el del coronel. Nunca vemos cómo su relación fluye. En una escena se conocen y en la siguiente ya se aman. ¿Cómo voy a tener empatía por esta pareja si no tengo tiempo para conocer a los personajes y mucho menos el desarrollo de su relación? Ahora, otros problemas con estas escenas de introducción es que son muy abrumadoras, porque es demasiada información que procesar en poco tiempo. Hablamos de que estas escenas son la introducción de los personajes. Salvo por el diablo, el resto de los protagonistas no vuelven a hacer mención de su pasado u origen, lo que también acarrea otro problema, y es que los personajes no se conocen entre ellos, porque sus diálogos solo hacen referencia al conflicto externo, es decir, al desmadre que Enchantress hace en la ciudad, y no a lo que ellos sientan o piensen respecto a sus vidas privadas. Así que cuando de la nada todos se tratan de familia, es inverosímil porque nunca les ves interactuando realmente, por lo que difícilmente empatizas con ellos. No te los llevarás. Ellos son mi gente ahora. ¡No creo! Ya perdí a una familia y no perderé a otra. ¡Oye, esa mamá! Que lo único que conoces de estos personajes es por esos letreritos de aquí, y por la resumidísima historia de fondo que Waller cuenta. Y para agregar la cerecita sobre el pastel, cada una de las introducciones es acompañada por una canción licenciada, que resalta enormemente. En la primera escena, que es innecesaria por cierto,
En cuestión de segundos tenemos una escena con Harley Quinn, cuando nos introducen a los personajes, ex esposa. Harley Quinn. Fetiches, unicornios rosas. Lo llaman Killer Truck. No intentes alimentarlo. lo que hace que en solo 16 minutos ya hayan usado 8 canciones. Y es que en general esta película usa demasiadas canciones, son 23 y gasta varias de ellas en los primeros minutos. A diferencia de The Suicide Squad, que son 17 canciones, pero mejor equilibradas, pues si lo comparamos con su antecesora, en los primeros 16 minutos apenas usa 3 canciones. Ah, y aún no acabamos con la introducción de Suicide Squad. Ay, puta madre. Pues la misión no empieza sino hasta el minuto 50, casi a la mitad de la película. Entre el lapso del título de apertura y el comienzo de la misión, tenemos escenas que no aportan nada al film, como Waller hablando con algunos protagonistas sin aportar nada relevante, una escena de Deadshot demostrando sus habilidades al usar armas de fuego, Y es una escena inútil porque eso ya lo habíamos visto. escenas donde vemos cómo los policías y el ejército van reclutando a cada uno de los protagonistas para implantarles la bomba en el cráneo, escenas que pudieron haber resumido sin duda. Otras escenas con Enchantress siendo una villana cliché, y casi lo olvido, el peor relleno de la película, y una de las peores subtramas jamás creadas, el Joker. Y es lamentable que el Joker se reduzca a una subtrama simplona y poco relevante, si hablamos de cómo este personaje ha trascendido en el cine, y que desperdiciaron por completo a Jared Leto. Y es que tenemos 2 escenas totalmente inútiles con el Joker en esta introducción, pero ya hablaremos de este personaje después. En fin, como habrán visto, la mitad de la película es muy aburrida, y casi un desperdicio total, pero cuando por fin llegamos a la maldita misión, vemos cómo usan al personaje de Slipknot. Este sujeto es usado para que veas que la bomba en el cráneo es real, y cómo Waller y el gobierno están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias con el fin de cumplir sus objetivos. Pero la escena con Slipknot simplemente no funciona, debido a que este personaje no tiene una introducción propia como los otros. Simplemente de la nada dicen, ah, por cierto, él es Slipknot y será parte del escuadrón. Desde ese momento, tú sabes que este será el personaje desechable, pues al no haberle dado la misma importancia que el resto, inmediatamente te das cuenta de que él será el primero en morir. Y así sucede. Captain Boomerang le dice que deberían desertar de la misión. Slipknot, como es imbécil, le hace caso a pesar de que no solo tiene una bomba en el cráneo, sino que al lado suyo hay un montón de militares armados que podrían asesinarlo en cualquier segundo, y como era de esperarse, la bomba estalla. La escena no funciona, porque su muerte es predecible y porque el personaje actúa de manera ilógica. En verdad que es frustrante ver esta película, pero veamos cómo lo hizo James Gunn. The Suicide Squad comienza con el personaje de Savant asesinando un pájaro. Por su expresión facial y por lo que acaba de hacer, se ve como un tipo rudo y malote. Inmediatamente Waller lo recluta y le resume cómo funciona la Fuerza Especial X en pocas palabras, lo de la bomba en el cerebro, la reducción de la condena y esas cosas. Posteriormente nos introducen al equipo, pero no hacen esas escenas super monótonas con música licenciada de fondo para ver quiénes son y su origen. Solo nos dicen su nombre y los vemos en el helicóptero, listos para ir a la misión. Dentro del helicóptero tenemos una breve escena para verlos interactuar un poco. Captain Boomerang siendo alguien altanero. Estamos en un matadero, Hans, rodeados de cerdos muertos colgando de ganchos. Ellos aún no lo saben. Déjalos en paz, Boomer. Blackguard siendo un tonto. Dale la vuelta. No, ahí. Abróchalo. Ya está seguro. ¿Este es un perro? ¿Qué?
Que si este es un perro. ¿Un perro? Sí. ¿Qué clase de perro crees que es, animal? ¡Y me presentaron con un hombre lobo! ¡No, me largo! ¡Yo no me meto con los hombres lobo! Javelin haciéndose el galán. Amo tu estilo. Todas las mujeres aman todo esto. Y Harley Quinn siendo Harley Quinn. ¡Ay, ya sé! ¿Es un hombre lobo? Siempre quise conocer a un hombre lobo. Al poco tiempo saltan al mar para ir directo a la misión, aunque Whistle muere por no saber nadar. Ya en la playa de Corto Maltés, Blackguard, como dije, es imbécil y le habla directamente al Ejército Nacional, creyendo que tenía un trato con ellos, exponiendo al grupo y recibiendo una bala en la jeta. A partir de aquí, vemos una masacre entre el Escuadrón Suicida y el Ejército, de una manera muy gráfica y violenta. ¡Wow! ¡El fuego es su debilidad! Sí, es la debilidad de todos, es puto fuego. De esta manera, James Gunn nos establece el tono de la película. Digo, por algo es clasificación C. Además, si tú vas a ver una película que se llama El Escuadrón Suicida, es de esperarse que sea violenta y con muchas muertes, por lo que no, Mr. X de Top Comics. La violencia no es exagerada, porque desde un comienzo te muestran el tipo de película que es. Tiene chistes ultrapesados, violentos y grotescos. Incluso yo, que tengo un humor un tanto pesado y un gusto por el gore, encontré que Gunn se pasó de la raya innecesariamente varias ocasiones. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Además, el uso de una violencia tan gráfica genera impacto, lo cual es muy importante porque te transmite la sensación de que cualquier personaje podría morir en cualquier momento. James Gunn básicamente te dice, mira güey, esta es mi película y yo mato al personaje que yo quiera. Incluso cuando ves a Captain Boomerang al inicio de la película, pensarías que saldría más tiempo en pantalla, porque también apareció en la otra película, pero no, se muere. Y salvo Harley Quinn, todos los personajes son poco conocidos, así que esto ayuda a la ilusión. Si tú ves algo como la Liga de la Justicia, sabes que no matarán a Batman o a Superman, porque son personajes muy conocidos y que venden. Además, sabes que si uno de estos personajes muere, revivirán después eventualmente. Pero en The Suicide Squad, todos son unos dones nadie, por eso no tienes esa misma confianza de que todo saldrá bien. En fin, al ver que la gran mayoría de los miembros de la Fuerza Especial X mueren de manera trágica, Savant, el tipo rudo, grita de miedo como una niña y huye. Y evidentemente, Waller le vuela la cabeza. Posteriormente, vemos que existe un segundo escuadrón, que llega sin problemas a Corto Maltese. Y es ahí cuando nos damos cuenta que el primer equipo solo era una carnada, para que el verdadero escuadrón suicida pudiera infiltrarse en la isla sin problemas. Esta introducción es fantástica, porque nos deja bien en claro que Waller es una hija de perra, que sacrifica vidas humanas sin ningún remordimiento. Digo, incluso mandó a su amigo Flag como parte de la carnada. Y como ya dije, la escena te establece el tono de la película y genera impacto. Una vez aparecen los créditos iniciales, conocemos un poco mejor a nuestro personaje principal, Bloodsport, diagonal Robert Dubois. Sí, Dubois, como sea que se pronuncie su apellido. Quien fue entrenado desde niño por su padre para matar y manejar todo tipo de armas. Esta situación con su progenitor le ha generado un trauma. Gracias a esto se ha convertido en una especie de lobo solitario y poco bondadoso. Esto lo sabemos cuando vemos que tiene una discusión con su hija, que acaba de cometer un robo. Dubois es llamado por Waller, quien lo hace formar parte del escuadrón como líder, pues lo amenaza con que, de no aceptar, su hija de 16 años podría ir a prisión, donde probablemente tenga un destino no muy agradable. Bloodsport accede a participar en la misión, y le presentan a su equipo. La introducción de estos personajes es muy simple, solo nos dicen sus habilidades y ya, lo cual es bueno, porque esto sí es orgánico con la trama. Waller no tendría por qué saber la información privada de los convictos, y mucho menos tendría que decírsela a Bloodsport. La historia de fondo de los personajes principales
la conoceremos en el desarrollo de la película, mientras conversan entre ellos. Así pueden conocerse de forma natural. Después de su introducción, Waller les cuenta en qué consiste la misión, y así podemos llegar a ella en el minuto 24, sin ninguna escena de relleno que afecte el ritmo de la cinta. Y por último, quisiera explicar por qué el personaje de Savant cumple exitosamente el rol que se supone tuvo Slipknot. Como mencioné al inicio, el primer personaje que vemos es Savant, y en general en toda la mini introducción de la película, es Savant el personaje en el que más se centran. Lo que hace Gunn aquí es similar a lo que Hitchcock hizo en Psicosis, introducirte un personaje para que creas que él es el protagonista, o al menos un personaje muy relevante, y así sorprenderte cuando te des cuenta de que no lo es. Es de esta manera que la muerte de Savant es sorpresiva, sin mencionar que su motivo para huir es totalmente lógico. Digo, a Savant le aplicaron la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Ya que o moría por Waller o lo mataba el ejército. En general, creo que ya di motivos suficientes para explicar por qué una película hace una muy buena presentación de la premisa y la otra falla rotundamente. Así que es hora de hablar más en profundidad de... Historia y personajes. Antes que nada haremos una rápida distinción entre lo que es trama y lo que es historia. Algo que se nos olvidó hacer en el video anterior, jeje. La trama son los eventos que transcurren en la obra, mientras que la historia podríamos decir que es de lo que trata, es decir, el mensaje o idea que nos quiere transmitir el autor. La trama de Suicide Squad es bastante aburrida. Ya les dije como la mitad de la película que solo sirve para relleno e introducirnos personajes y conceptos, de una manera abrumadora y fastidiosa. El resto de la película se centra más en escenas de acción que en desarrollar a los personajes, pues solo hay una escena donde los protagonistas pueden interactuar entre ellos, más allá de repartir golpes. Por otro lado, en The Suicide Squad sí se nos da tiempo para que los personajes tengan escenas para conversar, convivir, divertirse y en general conocerse al mismo tiempo que el espectador los conoce. La historia de origen de los personajes es transmitida a través de los diálogos que tienen los protagonistas, en lugar de que Amanda Waller cuente la vida de los criminales a personajes genéricos. Ahora hablemos más a profundidad de los personajes. Y es que hay un problema general con todos los personajes de Suicide Squad. A este punto, es muy obvio que Deadshot y Bloodsport son personajes muy similares. Ambos se unen al escuadrón suicida por sus hijas, y ambos manejan a la perfección todo tipo de armas de fuego. Pero como siempre, hay una razón del por qué James Gunn hace que estos conceptos funcionen, y que Warner y Ayer no. Como dije, la motivación de Deadshot es su hija. Un planteamiento simple. Es como lo de John Wick, que su motivo de cometer una vendetta es porque mataron a su perro. No obstante, aunque la motivación de Deadshot es genérica y cliché, aún así puedes trabajar con ella y hacer un personaje tridimensional. Sin embargo, esto no ocurre. Y lo peor es que hay un montón de huecos argumentales que hacen que Deadshot, más que ser un personaje completo, sea errático en su comportamiento y actuar. Me explico. Wow, ya hay una escena, escúchame, hay una escena en la que Harley Quinn se escapa con su amado Joker. De alguna manera, el Bromas y sus achichincles logran desactivar la bomba de Harley, así que Waller le ordena a Floyd que la mate. Entonces Deadshot falla su tiro a propósito, y hasta se lo hace saber a Waller. Se supone que esta escena te demuestra que Deadshot le ha agarrado cariño a Harley y que por eso no la asesina. Pero no solo se conocieron ese día y apenas si han compartido diálogos, sino que esto implica que Floyd prefiere a Harley por encima de su hija, ya que si la hija de Floyd es su razón de estar en esta misión y él está dispuesto a hacer lo que sea por ella, entonces le hubiera volado la jeta a Harley.
pues de lo contrario, Amanda le hubiera volado la jeta a él, debido a que se supone que él sigue sus órdenes con tal de poder convivir más con su hija. Además es fucking Deadshot. Si él mata por dinero, ¿por qué no mataría por su hija? Digo, aparte tenía que matar a Harley Quinn, una psicópata asesina, no es como que tuviera que matar a alguien inocente. Y luego tenemos esta escena cerca del final de la película, donde Deadshot tiene que dispararle a la bomba para destruir el portal. Sí, lógica extraña de la película. Es decir, es un portal sobrenatural y se destruye con una bomba normal. Bueno, yo no escribí la película. Pero entonces ve a su hija diciéndole que no dispare, similar a cuando le dijo lo mismo cuando estaba a punto de matar a Batman. Pero entonces Deadshot ahora sí tira del gatillo, destruyendo el portal. Entonces, ¿esto significa que el error de Floyd fue no haber asesinado a Batman en frente de su hija? Porque entonces no sé qué me quiere decir esta escena. Quizás los creadores de la película quisieron imitar esta escena de Guardianes de la Galaxia. Pero como ya sabemos, el guión es una porquería y por eso no supieron replicar la escena. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Mejor pasemos con Bloodsport. A diferencia de Floyd, la relación de Dubois y su hija es bastante conflictiva, como vemos al inicio de la cinta. Dubois quiere alejarse de ella lo más posible, pues él considera que su padre le ha arruinado la vida, y que por ende él es incapaz de sentir bondad hacia alguien más. Esto incluso se refleja en la canción que suena cuando se introduce el personaje. Sin embargo, al poco tiempo Waller lo convoca para avisarle que de no participar en la Fuerza Especial X, su hija irá a prisión y bueno, lo que ya les había dicho antes. La primera reacción de Bloodsport ante esta amenaza es de furia total hacia Waller, pero sabiendo que no tiene otra alternativa, pues termina siendo el líder del equipo como ya habíamos comentado. De esta forma se confirma que Dubois sí siente un gran afecto hacia su hija, pero él prefiere ser una especie de lobo solitario y ahí es donde veremos su desarrollo de personaje, que es dejar de lado los traumas de la infancia y comenzar a relacionarse con otros. Y el desarrollo de personaje de Bloodsport lo logrará en conjunto de Ratcatcher 2. Cleo perdió a su padre Ratcatcher 1 a causa de sustancias para la felicidad. Sin embargo, aún así, ella lo extraña y lo ama, por ser la única persona que la quería sinceramente. Así, creamos una dinámica donde en un inicio Bloodsport quiere alejarse de Ratcatcher, pero ella sigue viendo algo bueno en él, y por eso se le acerca, y esto se representa metafóricamente a través de las ratas. Bueno, en general las ratas tienen varios significados en esta película. Pero con estos dos personajes vemos que por un lado las ratas son el legado del padre de Ratcatcher, mientras que a Bloodsport le atemorizan porque le recuerdan a un trauma de su infancia con su padre. Dubois constantemente rechaza a Sebastián, la rata de Cleo, representando cómo constantemente quisiera rechazar su parte humana. Pero poco a poco ambos van simpatizando porque inconscientemente Bloodsport ve en Cleo a una pobre niña que solo quiere algo de amor y alguien que pueda protegerla. Por otro lado, Cleo también quiere sacar de Dubois ese lado humano que ella sabe que tiene, porque así como reconoce que su padre tenía problemas, sin embargo aún así la amaba, ve esto reflejado también en Dubois. Tú tranquila, te sacaré de esto con vida. Yo te sacaré a ti de aquí con vida. Al final de la cinta, vemos cómo por fin Bloodsport, después de que miles o millones de ratas pasan sobre él, logra acariciar a la rata Sebastián, concluyendo por fin su desarrollo de personaje, pues el hecho de que supere su miedo a las ratas simboliza que ha superado sus conflictos internos y que haya congeniado con Ratcatcher 2 y la haya salvado junto a los habitantes de Corto Maltese, demuestra que por fin
ha dejado salir su lado humano. Por eso es que cuando su hija ve sus actos heroicos en la televisión, ella sonríe orgullosa al ver que su padre por fin ha dejado de ser un amargado y que por fin ha abierto su corazón. Y hablando de corazones, James Gunn dijo que Ratcatcher 2 es el corazón de esta cinta. Y tiene toda la razón. Ella es la más pura e inocente de todo el Escuadrón Suicida, y a su vez la más optimista. Si muero porque le aposté al amor, será una muerte digna. Después de todo, es ella quien contagia a todos con ese optimismo y esa esperanza de salir adelante. Cleo constantemente quiere congeniar con todos. Vemos que es la primera persona que logra hacerse amiga de Nanaue. Y pues ya les conté sobre su desarrollo de personaje con Bloodsport. Y al final de la cinta logra honrar a su padre al usar sus inventos para salvar el mundo. Las ratas son las más repudiadas de todas las criaturas, mi amor. Si tienen un propósito, también nosotros. Y es que es imposible no encariñarse con Cleo. En un equipo lleno de criminales y asesinos, ella es la única que no mata a nadie en toda la película. Y de hecho su razón de estar en la cárcel es porque robó para subsistir. Todos los personajes tienen alguna especie de tragedia en esta película. Bloodsport, como ya dije, tiene traumas con su padre. Peacemaker perdió su humanidad desde niño. Polka Dot Man fue sometido a experimentos peligrosos por su madre. Y Nanaue nunca ha tenido amigos. Y desde luego, Ratcatcher vivió en la pobreza extrema junto a su padre. Sin embargo, ella es la única que ha aceptado esas tragedias, pero no para reprimir sus sentimientos, ni para vivir en el pasado, atormentándose por sus desgracias, sino para salir adelante. De la experiencia trágica de perder a su padre, ella decide olvidarse de sus fallas y decide quedarse con lo mejor de él, con su amor. En Suicide Squad, el que se supone que debió de haber sido el corazón de la película fue el diablo. Sí, ya sé, eso suena muy irónico. Este es el personaje con el que más se puede empatizar en el largometraje. ¿Qué quieren que les diga? Es el que tiene las mejores líneas de toda la película. Aún así, cabrón. Ya te chingaste, güey. En mi defensa, estaba tan aburrido viendo esta película que escuchar mexicanismos me sacó una sincera sonrisa. Su desarrollo de personaje podría ser que cuando era alguien impulsivo, usó sus poderes para el mal, asesinando a su familia en el proceso. Pero ahora que es alguien maduro, usa sus poderes para salvar a su nueva familia. Por eso se supone que el personaje se sacrifica, dando su vida por los miembros del Escuadrón Suicida. Pero a este punto ya saben que eso del Escuadrón Suicida siendo una familia es tan creíble como las teorías conspirativas de Pati Navidad. Por ende, el mejor personaje de la película es totalmente desperdiciado, ya que la mayor parte de la cinta pues ni siquiera habla o hace algo. Ahora podríamos comparar al animal humanoide que habla que hay en cada película. Esta cosa de aquí apenas si tiene diálogos. Ni siquiera me molestaré en mencionar su supuesto desarrollo de personaje. Solo sirve para las escenas de acción y ya. Nanaue es una criatura que solo quiere encajar y tener amigos. En la escena en la que nos lo presentan, finge leer un libro, porque en su mentalidad infantil e ingenua, quiere imitar a los humanos para encajar con ellos. Constantemente quiere convivir con los demás, como cuando intenta desesperadamente ir a la fiesta con el resto del escuadrón, o cuando hace un muñequito de Peacemaker. Y uno no puede evitar sentir ternura con ese tiburón que se come a las personas, porque en el fondo, su personalidad es como la de un niño pequeño buscando amistades. Y al final lo consigue, porque es Cleo quien confía en él en primera instancia, y gracias a eso finalmente tiene una amistad con ella y con el resto de personajes de la película. Harley Quinn es la única del Escuadrón Suicida que sale en las dos cintas. Bueno, también Captain Boomerang, pero pues ya sabemos cómo termina su historia. Es evidente que Harley no sería igual en ambas películas, aunque mantiene su rol de ser una comic relief. La diferencia radica en que Suicide Squad solo se la pasa babeando por el Joker, y al final, cuando el Bromas supuestamente muere y Enchantress le da la oportunidad
de traerlo de vuelta, ella elige a la familia que formó en un par de horas en lugar de su amado que conoce de mucho más tiempo. Igual esto no importa porque el Joker no andaba muerto, solo andaba de parranda y al final la rescata de la prisión. Así que, aunque era el personaje más gracioso y el más icónico de la película, Harley Quinn sigue siendo un personaje muy genérico. Ahora, la Harley de The Suicide Squad tiene un desarrollo de personaje similar al de Nanaue hasta cierto punto, pero desde otra perspectiva. Después de que el Joker la abandonara en algún punto entre Suicide Squad y Birds of Prey, ella está convencida de que no hay quien realmente se preocupe por una loca como ella. Harley busca a alguien que pueda acompañarla, pero tampoco va a permitir que abusen de ella como hizo el Joker en el pasado. Aunque nunca menciona a este personaje directamente, se da a entender que habla de él. Por eso ha perdido la esperanza, lo que se refleja en la canción que canta cuando es torturada. Y bueno, esa misma canción suena cuando se escapa. No obstante, cuando ve que Rick Flag y los demás se desviaron de la misión solo para ayudarla, es que se da cuenta que sí hay personas que sinceramente pueden preocuparse por su bienestar y ser sus compañeros. El desarrollo está ahí y todo, pero al igual que con el Joker en Suicide Squad, siento que su subtrama está algo de más. Harley se siente alguien ajeno al equipo, ya que no convive mucho con ellos, por lo que la subtrama de Harley para mí es el mayor defecto de esta película. Aún así, definitivamente es mejor subtrama que la del Joker. El personaje de Quinn por lo menos tiene algo de desarrollo, como comic relief a mí me dio mucha risa, y sirvió para hacer burla y sátira a los pésimos romances en la ficción, como los que tiene Suicide Squad precisamente. Y sus escenas sí aportan a la trama de la película. Aunque Harley tiene otro defecto, y es que es el único personaje que nunca sientes que esté en peligro. Inconscientemente sabes que sobrevivirá de una u otra forma. Es un personaje tan importante e icónico para el universo extendido de DC, que sabes que saldrá después en otra serie o película. No por nada, es personaje principal en 3 películas. Tiene más relevancia en este universo que el mismo Batman. Antes de ir de lleno con los personajes más importantes de los que nos falta hablar y de la historia de las películas, revisaremos rápidamente a aquellos personajes de los que nos falta hablar. Empezaremos por Katana. Ella tiene como 3 diálogos en todo el largometraje, y al igual que Killer Croc, solo sirve para repartir chingadazos. Así que su historia de origen, que pudo ser muy interesante, pues realmente es inútil. Captain Boomerang es más como una especie de comic relief, o sea, un personaje que solo está para dar risa. Y debo recalcar que Jay Courtney hace una actuación carismática, pero pues el personaje no hace mucho. Se supone que el tipo deja de ser un egoísta para ver por el bien de otros, pero pues, ya saben que el desarrollo de personajes en Suicide Squad no funciona. Por otro lado, en The Suicide Squad, el personaje del que nos falta hablar es Polka Dot Man. Este sujeto es simplemente entrañable. Llegas a empatizar con él. Abner solo era un pobre chico que fue víctima de las locuras de su madre, que claramente le dejó un trauma como vemos en la película. Él era el tipo rarito y gracias a ello y a sus poderes, que en un inicio pues sí suenan muy ridículos, lanzar puntitos. No obstante, no es que fuera alguien malo del todo, solo tuvo una vida dura. No soy mala persona. Tuve mala suerte. Pero al final logra desahogarse respecto a los traumas de su madre y usa sus poderes que en un inicio eran una maldición, pero ahora le saca provecho y los usa para el bien. De esta manera concluye su desarrollo de personaje, dejando sus traumas atrás y demostrando que no es un perdedor, sino alguien útil y encuentra un propósito en la vida. Finalmente se convierte en un superhéroe. ¡Soy un superhéroe! ¡Soy un invencible Bueno, al menos murió siendo un héroe antes de vivir lo suficiente para convertirse en un villano. ¿No es así, Harvey? Amanda Waller y Rick Flag son 2 personajes esenciales en la historia de ambas películas. Pero pues, ya saben, Suicide Squad hace todo mal.
Bueno, no todo, pero pues sí muchas cosas. Flag es el lacayo de Waller. Aún dudando de sus cuestionables maneras de resolver las cosas, va a la misión con el objetivo de salvar a su novia medio bruja. Sin embargo, honestamente a todos nos importa un cacahuate la relación de estos dos. Y Rick termina siendo alguien odioso y molesto al que tienen que salvar todo el tiempo. Y hasta medio hijo de perra por guardar las cartas de la hija de Floyd. O sea, ¿qué necesidad había de ser así de malo? Por ende, es solo un soldado genérico al que no le generas ninguna simpatía. Respecto a Amanda Waller, ella es una especie de antihéroe cuya descripción sería el fin justifica los medios. Y te la quieren mostrar como alguien que es imponente y que llega hasta las últimas consecuencias por el bien del mundo. Pero como ya he mencionado, pues ¿para qué necesita el Escuadrón Suicida si ya puede armar la Liga de la Justicia? Viola Davis actúa muy bien, pero pues ¿de qué sirve si el personaje pues no es muy interesante? ¿Y qué pasa con la historia de esta película? Pues se supone que es sobre los amigos que haces en el camino sin juzgarlos por sus apariencias o primera impresión Y luego, pues ya todos saben lo que tengo que decir al respecto. Que no hay desarrollo de esa historia por el poco tiempo que le dan para lo mismo, porque la cinta tiene un ritmo tan irregular que prefiere escenas de acción antes que contar un relato interesante, y porque desperdician el tiempo en escenas del Joker de barrio latinoamericano. Gracias por decirlo, ya me había cansado de repetirlo. Y es que en resumen eso es todo lo que salió mal con la película. La pésima dirección, edición, el ritmo tan irregular. Y es que a los productores les interesó más poner chingos de canciones, poner la carita del bromas para que la gente vea la película y hacer publicidad engañosa, antes que hacer una producción de calidad. Pero vamos a quitarnos ese trago amargo hablando de la otra película. En The Suicide Squad las acciones de Amanda Waller son mucho más verosímiles, y por fin se hace una distinción entre el Escuadrón Suicida y la Liga de la Justicia. En primera instancia, Waller no los manda a pelear con una criatura superpoderosa directamente, pues con destruir Jotunheim es más que suficiente, por lo que se supone que los miembros del Escuadrón Suicida solo se enfrentarían a simples militares o policías. Con la amenaza que Waller le hace a Dubois, se nos deja en claro que está dispuesta a hacer todo con tal de cumplir sus objetivos, y que realmente es alguien que no tiene empatía por los demás. Después de todo, la vemos feliz y relajada después de que varias personas acaban de morir de forma horrible. Pero lo mejor de su personaje viene en la gran revelación de la película. Waller no mandó al escuadrón a destruir Jotunheim por ser altruista con los habitantes de Corto Maltese, ni con el mundo, sino porque hay evidencia de que el gobierno de los Estados Unidos estuvo colaborando con el gobierno de Corto Maltese todo este tiempo. Y aquí es donde surge la distinción entre la Liga de la Justicia y el Escuadrón Suicida del que ya les había hablado. Porque si Superman o Wonder Woman se enteraran de los maquiavélicos planes del gobierno norteamericano, el plan de Amanda fracasaría rotundamente. Pues, siendo ellos personas con tan nobles ideales, pues no permitirían que algo así sucediera. Pero como estamos hablando de un grupo de villanos controlados y que además son desechables, pues es más factible que se cumplan estos objetivos, porque pues si no hacen caso se mueren. En pocas palabras, Waller sacrificó vidas humanas solo para que el gobierno gringo se lavara las manos de todo el proyecto Starfish, que les recuerdo, duró 30 años. 30 años donde cientos o miles de personas fueron asesinadas injustamente. Incluso en el clímax de la película, cuando Starro el Conquistador sale a destruir la ciudad, Amanda Waller les dice a la Fuerza Especial X que se retiren de la misión, pues ya como sea, Corto Maltés no es aliado de los Estados Unidos, así que ¿a quién le importa la vida de millones de personas? Si no estás del lado de los Estados Unidos, eres su enemigo. Y es precisamente a ese país a quien representa Waller en la película, o al menos a su gobierno. Ya saben,
los americanos interviniendo libremente en las decisiones políticas de otros países, creyéndose la policía de la moral. Sin embargo, no solo arruinan más las cosas, sino que además se van como si nada, sin pagar por sus consecuencias. Típicos norteamericanos. Solo llegan y le disparan a todo. Y lo más cínico de esto es cómo todo se justifica con la doctrina del destino manifiesto, la cual dice que Estados Unidos es una nación elegida divinamente para expandirse y crear un mundo a su imagen y semejanza. Y de acuerdo con Maquiavelo, en su obra, para mantener el poder, un príncipe, es decir, un gobernante, necesita de un ejército, de preferencia un ejército que sea de la propia nación, una tropa que le sea totalmente leal al príncipe. Y pues Waller tiene a su ejército, el Escuadrón Suicida. Y pues aquí queda perfectamente esta frase que voy a citar de Eric Hartman: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por las decisiones de viejos que se conocen y se odian pero no se matan. Y bueno, es una frase que en general engloba mucho lo que es una guerra, y pues en parte de eso se trata la película, de la guerra que hay entre Estados Unidos y Corto Maltese. Y al final los soldados del gobierno latino se enfrentan al Escuadrón Suicida y se matan entre ellos a pesar de que pues no se conocen. Y de hecho, pues como vemos, los miembros del Escuadrón Suicida son mandados a la fuerza básicamente. Esa es la tragedia de la guerra en la vida real, y pues aquí se representa en esta película. Y hablando de guerra, tenemos el simbolismo de los dos soldados, ambos patriotas y entregados a su país, pero con una moralidad distinta. He aquí Rick Flag y Peacemaker, conformando la tríada de el bueno, el malo y el feo. Lamentablemente, a diferencia de la cinta de Clint Eastwood, el desenlace de esta historia no es precisamente bueno, sino malo y feo. Pero no nos adelantemos. Flag y Peacemaker representan al típico soldado americano. Ambos luchan por el ideal de la paz y la justicia, pero la diferencia es que uno es honesto y el otro no. Flag menciona que él se unió al ejército para pelear por el bien, pero cuando se entera de la hipocresía y crueldad del gobierno de la nación que tanto ama, renuncia y le da la espalda a su país, por el bien mayor, debido a que piensa transmitir la verdad, es decir, eso de que el gobierno pues es cómplice del proyecto Starfish. Pero por otro lado, Peacemaker no está de acuerdo, porque él sí es un soldado fiel a su patria. El personaje de John Cena, al igual que Waller, está dispuesto a sacrificar las vidas inocentes que sean necesarias para mantener la paz, y es algo de lo que Peacemaker habla todo el tiempo, hasta su propio nombre hace referencia a ello. Pero en realidad es una excusa para justificar sus intereses propios, es decir, sus actos violentos de asesinar sin piedad y sin remordimiento, representando cómo el gobierno tiene la excusa de hacer la guerra por la paz y el orden, cuando en realidad es por intereses propios. Y sí, pues sí, el gobierno gringo es muy malo y eso. Pero Gunn nos recuerda que las cosas en países tercermundistas como Latinoamérica no son muy distintas. Corto Maltese podrá ser un país ficticio, pero no está muy alejado de la realidad. Vemos un país corrupto con líderes dictatoriales y autoritarios cuyo ejército oprime al pueblo, ejecuciones públicas, pobreza y desigualdad social. Digo, tan solo veamos a estos presidentes antiamericanos en la película y pues no se alejan mucho de alguien como Nicolás Maduro. Y claro, si no le echas la culpa a los gringos, puedes echarle la culpa a otros gobiernos e ignorar tus responsabilidades y fracasos. Lo que queremos expresar acá es que si bien hay problemas en los países de Latinoamérica que no dependen en su totalidad de los gobiernos latinos, tampoco es como que la mayoría de los políticos de estos países traten de solventar mucho la situación, por eso el panorama sigue casi igual. Esa es la razón de que en la película, tanto Amanda Waller como el presidente Mateo Suárez son pintados como los villanos de la cinta. Ambos gobiernos son malos, y el director de la película nos habla de un mundo jodido, porque seas del país que sea, el gobierno tiene el poder de ejercer su voluntad. E incluso vemos que aunque la revolución de Corto Maltese triunfa, pues de todas formas no es que sea de mucha utilidad.
Digo, la ciudad ya está en ruinas, y eso recuerda mucho a las revoluciones latinoamericanas en general. Poniendo de ejemplo mi país, cuando terminó la guerra de independencia, pues sí, los insurgentes ganaron y todo eso, pero el país quedó jodido social y económicamente, y desde entonces no hemos podido progresar mucho como nación, porque seguimos siendo tercermundistas, así como muchos otros países de Latinoamérica. Y para agregar más sal a la herida, Gunn nos reafirma que el mundo está determinado a la perdición cuando vemos la muerte de Rick Flag. A diferencia de cómo era su personaje en la película anterior, aquí Flag es un héroe y una buena persona. ¿Pondrás en riesgo toda la misión por una demente vestida de bufona de la corte? ¿Lo dice quien tiene una tapa de inodoro en la cabeza? No dejas atrás a tu compañero. Alguien que ayuda a otros. Si nos descubren ahí... Esperemos que no lo hagan o morirán todos. Si nos descubren, el palacio será vulnerable. Luna y los demás generales se quedarán sin protección. Eres un buen hombre, Coronel Flag. Sin embargo, muere, representando que en este mundo no hay espacio para los héroes. Me uní al ejército para servir a mi país, no para ser su títere. ¡Experimentaron en niños! Si esa información sale, causará un conflicto internacional. Preservar la paz no tiene precio. Ni siquiera la vida de un héroe como tú. Peacemaker. Qué buen chiste. Y pues al final la villana gana, cumple su objetivo de limpiar cualquier rastro de complicidad de su gobierno con el proyecto Starfish. Pero si todo el panorama es tan devastador y estamos condenados, ¿por qué hay un final feliz? Bueno, porque James Gunn nos dice que a pesar del catastrófico mundo en el que nos encontramos, aún hay humanidad. Sí, el gobierno y la gente poderosa pues es como es, pero eso no evitará que haya bondad en nosotros. Esto se representa con que, a pesar de que el Escuadrón Suicida está compuesto por criminales, aún así dieron todo de sí mismos para salvar el día. Y eso que Amanda Waller los estaba amenazando de muerte. Quiero recalcar que estos no son héroes en su totalidad, pues Bloodsport no revela la verdad a los medios, pero realmente no podemos culparlo. Dubois es una persona común y corriente como todos nosotros, y honestamente tiene mucho que perder como para arriesgarlo todo por el bien. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Tan solo te pregunto, si tú supieras algo como la identidad de un narcotraficante buscado, ¿le avisarías a las autoridades, sabiendo que de hacerlo, tú y tu familia serían posiblemente asesinados, y que quizás las autoridades de todas formas no harían nada? Los miembros de una sociedad no somos héroes en su totalidad, porque no podemos dar ese gran sacrificio heroico por los otros. Y no es por egoísmo, sino porque pues tenemos mucho que perder, desde nuestra propia integridad hasta la de otros seres que queremos. No obstante, eso no evita que seamos buenas personas, ni mucho menos elimina la humanidad que hay en nosotros. Hace 4 años, el 19 de septiembre, un terremoto azotó a la Ciudad de México. Hubo personas rescatadas, personas que fueron ayudadas por otras, pero esta ayuda no vino de un superhéroe ni del gobierno en su totalidad, sino fue más la propia sociedad quien lo hizo. Los mexicanos se aliaron e hicieron todo lo que pudieron para solventar la situación, y lo hicieron porque todavía existe humanidad en nosotros. Para los superiores podemos ser como ratas, seres repugnantes, porque somos clase media o clase baja, porque a sus ojos seremos ignorantes o simples insumos para su beneficio. Sin embargo, las ratas, como podrían vernos ellos, tenemos un propósito, así como la humanidad. Quizás no derrotemos a la mafia del poder como la llama AMLO, pero eso no implica que no podamos vivir una vida digna, que podamos contar con amigos, con familia. No implica que no podamos ayudar a otros, ni mucho menos
que no podamos tener esperanza y bondad, porque apostarle el amor es lo que nos dará una muerte digna. O al menos esa es mi interpretación de la historia de este film. La razón de ser de este video es de demostrar cómo una misma premisa puede ser ejecutada de manera tan distinta en dos producciones diferentes. Por un lado, puede ser un producto mediocre o una cinta que nos muestre la cosmovisión de su autor, y para resumirlo, acudiremos a la analogía de la hamburguesa. Sabemos que la película de Ayer fue manoseada por Warner, pues la compañía intervino mucho en la producción de Suicide Squad, afectando su calidad. Aún así, si no tenemos un corte del director como lo fue el Snyder Cut, es imposible saber qué tan distinta era la versión de Ayer con el producto final. Él dijo que creó algo grandioso, pero pues ver para creer, así que no podemos estar seguros. En cualquier caso, esta basura fue creada por Ayer y Warner en conjunto, independientemente de que estuvieran de acuerdo, y pues su hamburguesa sabe horrible. En el proceso de su creación se nota que no hubo coordinación, y quemaron el pan, la carne y la lechuga la compraron a último minuto, el queso estaba caducado y en general el resultado fue espantoso, lo peor de lo peor. Y no quiero decir que todo lo de esta película sea malo, o sea, tiene buenas actuaciones y pues algunas tomas se ven bien, pero pues imagínense que eso son las papas que están medio pasables, o que es la bebida que está buena pero pues tiene mucho hielo, entonces sabe más a agua. Y pues digo, tiene esos detallitos, pero ¿de qué sirven si la hamburguesa, lo principal, no sabe bien, no está bueno, no se disfruta como se debería? Y hablando de la hamburguesa de James Gunn, pues en este caso Warner aprendió de sus errores y dejó que James Gunn hiciera su hamburguesa él solito. Jamesito se tomó su tiempo, se preparó y se esmeró en hacer una muy rica hamburguesa, que se nota que la hizo con cariño y esfuerzo, donde hay acción, violencia desenfrenada, humor, comentarios políticos, personajes entrañables con un buen desarrollo, y todos estos ingredientes en conjunto dan un pan sabrosito, con la carne bien hechecita, con un queso derretido así bien sabroso, y con una lechuga fresca y con pepinillos. No es la hamburguesa perfecta, porque tiene sus detalles por aquí y por allá, pero sin duda es una hamburguesa llena de identidad, que se siente novedosa y en la que disfrutarás cada mordisco. Y ya si hablamos de las papas y la bebida, pues también están muy ricas. Si habláramos de que visualmente la película se ve muy bien y que la música está muy buena, y pues bueno, también tiene buenas actuaciones y esas cosas. Pero en este video casi no me centré en los complementos del combo de la hamburguesa, sino en la hamburguesa en sí misma, porque me pareció más importante. Y aunque nos centramos solo en la hamburguesa, ya vieron que el video duró mucho de todas formas, así que también fue por eso. Así que ya saben, existe el Escuadrón Suicida y el Escuadrón Suicida. En fin, yo soy Somari, el erizo fontanero, y nos veremos en la próxima. Cuídense y coman frutas y verduras. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no duden en dejar su maravilloso like, suscribirse al canal para más contenido, compartirlo con todos sus amigos, activar la campanita y sobre todo, expresar sus ideas en la cajita de comentarios. Sin nada más que decir, nos veremos en la próxima, cuídense.
Fui al cine, no había nada que ver en el cine y solamente había para ver... El escuadrón suicida. Escúchame, no, hay una escena... Una bala. Sale volando... Y Otra bala. Sale volando y se enchocan en el aire, weón. En el aire, weón. Y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? ¿Qué?